3, 2, 1. Ahí estamos. Bueno, vamos a comenzar con las leyes de la lógica. La primera ley, ¿sí? La vamos a llamar involución. Igual, después esto con la práctica lo van a ir aprendiendo. Porque si no, ¿y cómo haces para acordar de todas? Las tenés que acordar porque si no, no puedes hacer el ejercicio. O sea que, en definitiva, involuciones o doble negación, por ejemplo, si yo tengo no de no P, esto es P. ¿Sí? O sea que si yo estoy negando algo que ya está negado, en realidad lo que estoy haciendo es afirmarlo. O sea, no es cierto. O sea, que no va a llover. O sea, va a llover. ¿Me siguen con esto? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. La 2. Tenemos idempotencia. Profe, después esto lo va a subir en PDF. Sí, se los puedo dejar, sí. Yo se las hago y se las dejo. Quédense No, tranquilos. para copiarlo, tomarlo en apunte. Por eso le pregunto, si lo pasa en PDF, no lo copio. Sí, se los voy a pasar en PDF, sí, así no tienen que estar copiando. Sí, quédense tranquilos. ¿Sí? Idempotencia es, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo P y P, esto es igual, perdón, son 3 rayitas. Esto es igual a P. O, por ejemplo, si tengo P o P, es P. ¿Sí? Entonces, yo tengo P y P, es P. O sea, no es que me queda 2P, no es que yo voy sumando las P. O sea, P y P, si yo hago la tabla de verdad de P y P, me da P. Y si hago la tabla de verdad de P o P, también me da P. Eso es lo que me quiere decir, ¿no? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, la 3 es la conmutativa. ¿Sí? Que puedo conmutar. Entonces, por ejemplo, tengo P y Q. Esto es lo mismo que Q y P. Es lo mismo. O sea, puedo cambiar. ¿Quién es conmutativo? ¿Quiénes gozan de la propiedad conmutativa? La conjunción y la disyunción, nada más. O sea que, por ejemplo, si yo tengo P o Q, esto es lo mismo que Q o P. ¿Sí? Quiere decir entonces que yo puedo cambiar de lugar. ¿Se acuerdan cuando vos sumás y haces 5 más 3? ¿No es lo mismo que 3 más 5? Eso es conmutar, cambiar, conmutativa. ¿Quién es conmutativa? Por ejemplo, en las operaciones. La suma, la resta ya no es conmutativa, porque si yo hago 5 menos 3 no es lo mismo que 3 menos 5. ¿Me siguen, no? ¿O no? Sí, profe. La multiplicación también. La multiplicación también es conmutativa. Si yo hago 3 por 5, es lo mismo que hacer 5 por 3. Ahora, ¿la división es conmutativa? No. No. 5 dividido 3, ¿es lo mismo que 3 dividido 5? No. Bueno, esto es lo mismo. La propiedad conmutativa se puede, ¿sí?, aplicar respecto de qué? De conectivo lógico. ¿Y cuáles de los conectivos gozan, digamos, de la propiedad conmutativa? La conjunción y la disyunción. Solo ellas dos. Nadie más. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Disyunción profe. excluyente, ¿eh? Solo ellos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, voy a borrar arriba.
Vamos con la 4. Asociativa. ¿Sí? Bueno, acá lo podemos hacer tanto para la disyunción como para la conjunción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo P y Q y R, esto es lo mismo que hacer P y Q y R, y pongo el paréntesis acá. ¿Sí? Lo mismo para la disyunción. Yo tengo P o Q o R, esto es lo mismo que P o Q o R y el paréntesis acá. Esto lo podemos llevar, igual ojo con eso, pero podemos hacer como, podemos utilizar el ejemplo de la suma o de la multiplicación para entender el concepto de la asociativa. Porque acá no son operaciones aritméticas. Eso es lo que tienen que entender. Por ejemplo, ¿no? Como decís, bueno, sí, la conjunción es una multiplicación. Pero es una multiplicación en la lógica binaria. Por ejemplo, si yo hago P y P, ¿sí? ¿Qué significa P y P? P. ¿Por qué? Porque es idempotencia. Si yo lo llevo a la lógica binaria, tendría A por A, que es A, no es A al cuadrado. Los maté con esto. ¿Me siguen o no? Claro, no estaría como exponente, ¿no? No que sería, Claro, sería el mismo resultado siempre. por eso, nosotros podemos utilizar, ¿sí?, las operaciones aritméticas para entender estas propiedades, pero no lo tenemos que llevar al campo de la aritmética, porque no es lo mismo. Porque en el campo, por ejemplo, de la lógica binaria, A más A, ¿sí?, es A, no es 2A. Y A por A es A, no es A al cuadrado. ¿Me siguen, no? Pero yo les digo, piensen en las operaciones aritméticas para ir entendiendo en realidad estas propiedades. ¿Me siguen, no? Por ejemplo, la asociativa. Si yo tengo P y Q, entre paréntesis, y R, esto es lo mismo que hacer P y, entre paréntesis, Q y R. Esto se puede hacer, y si yo lo llevo a la multiplicación, puedo hacer 3 por 4 por 5, 3 por 4, entre paréntesis, por 5 es lo mismo que hacer 3 por 4 por 5. O sea, para poder entenderlo, ¿me entienden lo que les quiero decir, no? Pero no es, y no tiene nada que ver con las operaciones aritméticas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Bueno. Vamos ahora con la propiedad distributiva. Con la propiedad distributiva. ¿Sí? Bueno, acá tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, ¿no? P y Q o R. Y acá podemos tener P o Q y R, ¿no? Tenemos dos ejemplos. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? De nuevo lo mismo. Recuerden cuando nosotros hacíamos, por ejemplo, la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma y la resta. Esto es muy similar, pero lo utilizamos para entenderlo. ¿Estamos de acuerdo, no?
Bien, entonces, ¿qué hago yo acá? Distribuyo este con este, este con este. ¿Está? Acá lo mismo. Es más, ¿esto saben qué es? Esto es la propiedad distributiva de la disyunción respecto de la conjunción. Y esto es la propiedad distributiva de la conjunción respecto de la disyunción. Si vos lo llevás esto a la suma y la resta, no está bien. Porque la multiplicación sí es distributiva de la suma, pero la suma no es distributiva de la multiplicación. ¿Me están entendiendo esto o no? Sí, profe. Ojo con utilizar la aritmética como ejemplo a rajatabla. Ah, esto se cumple en la aritmética, también se cumple en la lógica. No, me ayuda a entender porque, bueno, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con números, no con letras y con conectivos lógicos. ¿Me siguen, no? Yo lo seguí, profe, hasta acá, pero ¿cómo quedaría después ahí, al lado Por representado? ejemplo, acá me queda P o R, ¿no es cierto? Y Q o R. O sea que yo distribuí la R a este y a este, ¿me sigue, no? ¿Respecto de qué? De la A, esta es una O. Es decir, de la disyunción respecto de la conjunción. Por eso, la propiedad distributiva se aplica de la disyunción respecto de la conjunción y también de la conjunción respecto de la disyunción. Acá ¿qué quedaría? Muy similar. P y R o Q y R. Esto lo usamos mucho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece muy complicado esto? ¿Se entiende, profe? ¿Los demás? Sí, profe, ahora lo entendí. Bueno. Los demás no sé. Sí, profe, se entiende. Bueno. Bueno, seguimos. Tenemos las 6. ¿Sí? Ley de... El apellido es de Morgan, ¿eh? El apellido es de Morgan. Por de Morgan, ley de Morgan. El apellido es de Morgan. ¿Estamos de acuerdo? Y los ejemplos serían... ¿Qué es lo que hace la ley de De Morgan? Cambia la conjunción y la disyunción. Cambia, ¿sí? Esto es, yo no me quiero ir demasiado a la aritmética, pero resulta como tentador llevarlo a un ejemplo que ustedes ya manejan, pero recuerden que no es aritmética. ¿Me siguen, no? Sí, profe. Entonces, lo que hace la negación es distribuirse. ¿Estamos de acuerdo? Y recuerden que lo que hace la negación es negar o cambiar, ¿sí? Si es verdadero lo cambia a falso,
Si es conjunción lo cambia a disyunción, si es disyunción lo cambia a conjunción. ¿Me están siguiendo, no? Entonces, si Sí, yo profe. acá tengo P, al distribuir la negación me queda no P. Pero no solamente lo distribuyo a P, sino también se lo distribuyo a la conjunción. Perdón, a la disyunción, y acá la conjunción. A los tres, ¿me siguen? Que a los tres, ¿estamos de acuerdo? Me cambia Sí. todo. Si acá estaba P, me queda no P. Si acá había una O, acá me queda una I. Si acá había una Q, me queda una no Q. Me están siguiendo, ¿no? Y acá lo mismo. Si acá había una P, ¿me siguen? Acá me queda no P. Si acá había una I, acá me queda una O. Esto parece una super O. ¿Sí? Y después, si acá hay una Q, me queda una no Q. Ahora, yo tengo un tercer ejemplo, a ver si lo pueden resolver. O si se dan cuenta. Mirá esto. Mirá esto, ¿eh? ¿Cómo quedaría acá? A ver, ¿se dan cuenta? Ojo, porque no está P, es no P. ¿Cómo sería? P de disyunción de no P. Acá me quedaría, mirá, yo al negar no P, ¿qué me queda? P. Acá, al negar, por decirlo de una forma, la I, me queda una O. Y acá me va a quedar, al negar Q, me queda no Q. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Se entendió esto? ¿Seguro? Sí, profe. Sí. Bueno. Ahora, vamos con la otra. Hay varias que son muy importantes. ¿Sí? Vamos. Las que siguen quizás junto con esto, en realidad son todas importantes. Pero bueno, hay algunas que son determinantes. ¿Ustedes ya vieron lógica binaria en arquitectura de computadoras, chicos? Pregunto nada más. Sí. ¿Vieron? No, lógica. No, lógica binaria no. No. Bueno. Bueno, vos lo verían conmigo, pero... 7. Ley de identidad. ¿Sí? Por ejemplo, ¿vieron cuando ustedes hacían una tabla de verdad y les daba todo verdadero? ¿Cómo se llamaba eso? Tautología, ¿no? Tautología. Muy bien. ¿Y qué pasaba si yo hacía una tabla de verdad y el resultado me daba todo falso? Una contradicción. Muy bien. Estas dos, ¿sí? Posibles soluciones de una tabla de verdad, ¿sí? Corresponden a la ley de identidad, en donde si nosotros tenemos una tautología, vamos a poner una T grande, que simboliza la tautología. Y si tenemos el resultado todo falso, te queda una F. Algunos ponen la F y a otros le ponen la C.
¿sí? Las dos son válidas. Que serían, ¿qué cosa? Contradicción. ¿Sí? Si ustedes ven algún video de YouTube o ven alguna explicación sobre leyes de la lógica, hay algunos que en vez de decir, o en realidad de utilizar una nomenclatura muy similar a lo que es la contradicción, en vez de poner una C, ponen una F, que te está diciendo que es todo falso, pero en realidad esto corresponde a un valor. Yo no lo uso, yo lo que uso es esta. Lo que uso es esta. Bueno, la tautología, la T. ¿Sí? ¿Qué? ¿Que viene de mediante de inglés, profe? ¿Porque es protocolo? No, es falso. No, lo que pasa es que algunos usan para decir que es todo falso una F. Y bueno, en realidad yo uso la T de tautología y la C de contradicción. Más que nada para que sea más claro. Pero les aclaro que hay algunos que en vez de usar la C usan la F. ¿Me siguen, no? ¿Me siguen o no? ¿Sí? Bueno, entonces para Sí, profe, denotar sí. a la tautología, una T y la contradicción, una C. ¿Estamos todos de acuerdo? Así nos vamos a manejar. T, tautología, C, contradicción. Bien. Y esto evoca a recordar las tablas de verdad, tanto para la conjunción como para la disyunción. ¿Ustedes se acuerdan de la tabla de verdad de la conjunción? ¿Cuál era la posibilidad para que, si yo tengo dos variables, ¿sí?, con una conjunción, el resultado sea verdadero? ¿Cómo tenían que ser las dos proposiciones? Verdaderas, profe. Muy bien. Y yo pregunto, si en una conjunción, siempre tomando de a dos, ¿no es cierto?, una de las dos proposiciones es falsa, una sola, ¿cómo es el El resultado? falso. Muy bien. Todos de acuerdo, ¿no? Para que el resultado de una conjunción sea verdadero, las dos, siempre tomando de a dos, las dos proposiciones deben ser como verdaderas. Si alguna de las dos es falsa, el resultado es falso. Ahora en una disyunción, ¿cuándo el resultado es falso? Cuando los Cuando dos las son dos son falsos. falsas. Muy bien. O excluyente estamos hablando, ¿no? Porque el otro es, perdón, o incluyente. El otro o excluyente, que el que tiene la rayita abajo, no. El o incluyente, sí. Bien, entonces, en una disyunción, cuando las dos proposiciones son falsas, el resultado es falso. Ahora, si yo tengo en cualquiera de las dos proposiciones un resultado verdadero, ¿cómo es el resultado de la disyunción? Verdadero. Muy bien. Este mismo concepto que acabamos de ver, de interpretar, de recordar, de evocar, lo vamos a aplicar para la ley de identidad. ¿Estamos de acuerdo? Que nos dice lo siguiente. Por ejemplo, P y tautología. La T, chicos, ¿qué es? Tautología. ¿Me siguen? Sí, verdadero, ¿no? Bien. Entonces, si yo tengo P y tautología, ¿saben qué es esto? P. ¿Quieren hacer la tabla de verdad?
Imagínate, P y tautología. ¿Qué valores puede llegar a tomar? P, suponete verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Tautología qué es? Verdadero, 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 verdadero. ¿No dijimos que era todo verdadero, tautología? ¿Me siguen? Sí, Y bueno, si hago la tablita de verdad, ¿qué me queda? Verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Qué me quedó? ¿No me quedó P? ¿Me quedó o no me quedó P? no entendí esa parte. Sí, A ver, quedó con los valores de P como tautología. resultado. A ver, P qué valores toma si estamos trabajando con dos proposiciones, verdadero, verdadero, falso, falso. Bien. Y tautología es todo verdadero, ¿no dijimos que era todo verdadero? ¿No me dijeron ustedes que es todo verdadero? Una tautología cuando resultó Sí, todo sí, verdadero. sí, Bueno, da. hacer la tabla de verdad. Hace verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Falso y verdadero, falso. Bueno, acá otro falso, falso. O sea que el resultado que me da, otra vez P. ¿Se entendió o no? Sí, ahora Sí, sí. profe. El Sí, profe. resultado sería lo que tiene el valor de P en la tabla de verdad. Ahora, y ahora vemos. Miren esta. PI, una contradicción. ¿Cuál será el resultado? No puedo ver los comentarios. Esto es una contradicción, chicos. Con una C grandota. ¿Por qué? Todo falso, profe. ¿Por qué? Porque dice que solamente es verdadera cuando hay dos proposiciones verdaderas, pero como es una contradicción, sería todo falso. Muy bien, porque si yo acá tengo una contradicción, todo esto ¿cómo es? Falso. Y cuando tenés una conjunción y acá tenemos garantizado que es todo falso, a mí no me interesa esto, porque yo de este lado ya tengo todo falso. Y si hay una conjunción, todo esto va a ser como falso. O sea que termina siendo una ¿qué? Una contradicción. Este análisis sale del análisis que dijimos anteriormente. Si vos en una conjunción tenés un falso, ya está. Es todo falso. ¿Me están siguiendo o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora tenemos con esa misma o con ese mismo análisis. ¿Qué pasa si yo tengo P o tautología? ¿Qué va a hacer esto? Está cantado, Sí. Todo verdadero, profe. O sea, Una tautología. muy bien. Muy bien. ¿Por qué? P, no importa qué valores tome P. Acá que tengo todo verdadero. Y acá que tengo una O. Entonces va a ser todo verdadero. O sea, es una tautología. Se está complicando esto, ¿no? Nadie responde. Muy bien. ¿Se entendió el 3? Chicos, ¿se Sí, entendió el 3? Sí, sí, profe. Sí. Y ahora, ¿qué me dicen de P o contradicción? Esto parece un verdadero, pero es una O, che. Ahí. Una O. Yo intento escribir un poquito más grande, así ustedes lo pueden ver. P o contradicción. ¿Qué análisis tienen acá? P. Queda también contradicción. ¿Seguro? No, queda P.
Queda P porque toda la contradicción es falsa y tiene verdadero, falso, falso y falso y es todo falso. Ah, sí, falso. Fíjate. Entonces acá, ¿qué me queda? P. Muy bien, queda una P. Queda una P. ¿Por qué? Y porque acá tenés una O, de este lado tenés todo falso. Y de este lado que tenés verdadero, verdadero, falso y falso. Donde hay un verdadero, es verdadero. Y donde hay un falso, es falso. Porque te queda falso, falso. Pero los dos primeros son verdaderos. Entonces te queda verdadero, verdadero, falso y falso. O sea, P. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Supongo que sí. Sí. Los demás compañeros ni hablan, no dicen nada. Hay 3 que responden nomás acá. Lástima que no les puedo ver las caras. Algunos compañeros no tienen micrófono, profe. ¿En el celular no tiene el micrófono o en la PC? La PC. Claro. Creo que sí. Escriben al chat por eso. Está bien. Yo estoy medio lejos de la PC, así que... La gran mayoría tiene PC. Ah, excelente, excelente. O sea que tranquilamente pueden, Pero si tienen PC quizás no tengan micrófono. pueden grabar la clase, eso les quiero decir. Pueden grabar la clase. Ah, sí. O sea, eso estaría bueno, ¿viste? Porque yo la clase anterior todavía no la subí, pero la tengo ahí pendiente. Bueno, vamos con la 8, ¿no? Ley de complemento. ¿Sí? Estoy quedando sin tizas. Muy bien. Esta es bastante fácil. Son 2. Todo este análisis, chicos, sale directamente de las tablas de verdad. ¿Está? Bien. Ahora te hago una pregunta. P y no P. Si vos tenés que hacer una tablita de verdad, ¿no es cierto? Y digo, bueno, pongo P y no P, ¿no es cierto? Con una I. Acá me queda verdadero, verdadero. Falso, falso, ¿no es cierto? ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Y acá qué voy a hacer? No P, ¿qué es? Verdadero. Falso, falso, verdadero, verdadero, ¿no? Entonces, yo de un lado tengo verdadero, verdadero, falso y falso, del otro lado falso, falso, verdadero, verdadero. Pero como hay una conjunción, me estoy asegurando que en cada una de las combinaciones va a haber una F, es decir, un falso. ¿Y qué pasa entonces? Contradicción. Muy bien, esto es falso, falso, falso y falso. Y esto, chicos, es una contradicción. O sea que P y no P es una contradicción. ¿Les parece o no? ¿Están de acuerdo? Lo bueno de esto es que se puede comprobar. Ahora vamos a hacer el mismo análisis con la ¿qué? Con la disyunción. La incluyente, ¿no? P o no P. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y acá esto, digamos, tiene el mismo análisis, ¿no es cierto? Pero como hay una disyunción, una O, por decirlo así, acá hay una I, acá hay una O, fíjate que siempre voy a tener de un lado un verdadero, de otro lado un falso, acá falso, verdadero. ¿Y qué pasa si
por lo menos en una disyunción, en una O, ¿sí? Incluyente, por lo menos tengo un verdadero. ¿Qué sucede? Da todo verdadero y sería una tautología. Muy bien. Esto es una tautología. Profe, a veces tampoco no importa el valor que tome cada proposición, ¿no? Siempre puede dar distinto a lo que tenga P o a lo que tenga no P. No entendí tu pregunta o tu análisis. Que ahí dio todo verdadero, ¿no? Y dio una tautología. O sea, a Entonces, veces no. si cambia la letra, Claro, y exactamente. sí. Yo estoy poniendo B, pero puede ser Q, R, S, cualquier letra. A ver, Q Okay. y no Q es contradicción. Q o no Q es tautología. R y no R es contradicción. R o no R es una tautología. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Se está complicando esto, ¿no? El tema es que hay que acordárselas a todas. No, no es difícil, la verdad no es difícil. Bueno. La 9. Ley de absorción. Son 4. Acá nos vamos a detener un poquito. ¿Se ve bien? Sí, profe. Bueno. P, O, entre paréntesis, P y Q es P. P, O, perdón, PI, P o Q es P. Después, PO, no P y Q es P o Q. Y PI, no P o Q es P y Q. Esto se puede demostrar. Bueno, lástima que no tenemos tiempo, ¿no? O sea, si yo no tengo que estar esperando, puede ser, bueno, no importa. Si no, hacemos la tablita de verdad de esta, ¿sí? Si hacemos la tabla de verdad de esto, ¿sí? Me va a dar P. Si hacemos la tabla de verdad de esto, me va a dar P. Si hacemos la tabla de verdad de esto, me va a dar esto.
y de esto me va a dar esto. Mirá una cosa, y presta atención a lo que te voy a decir. ¿Se entiende, no? ¿Me van a escuchar bien? Chicos, ¿me escuchan? ¿Hola? Sí, profe, yo lo escucho. Bueno, Lo escuchamos, profe. escuchame bien. La O, ¿sí? En la lógica binaria es un más. No vamos a ver lógica binaria porque no está en el programa. Y la I en la lógica binaria es una multiplicación. Acá, lógica proposicional. ¿Se ve o no? ¿Se ve? Estoy medio jugado ahí, ¿no? Esa parte ya arriba no. Bueno, pará. Si va a escribir lógica y algo, no sé qué va a escribir, eso ya no se ve, pero los signos. Mirá, vamos de nuevo. Lógica proposicional y lógica binaria. Estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Todos de acuerdo? La I en la lógica proposicional, en la lógica binaria es un por. Y la O, ¿qué es? Un más. ¿Me están siguiendo? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, ahora, a la P la vamos a llamar A. Y a la Q la vamos a llamar B. A la R la vamos a llamar C. Y así sucesivamente. ¿Todos de acuerdo, no? Sí, profe. Bueno, entonces la I es una multiplicación. La O es una suma. Hasta ahí todos de acuerdo, ¿no es cierto? Sí. Sí, profe. Bien. Ahora, si yo tengo una pregunta. ¿Cómo sería el punto 1, pero llevado a la lógica binaria? ¿Qué sería? A más, ¿qué cosa? A por quién? Por B, ¿no es cierto? Los maté con esto. Sí. Sí, profe, reemplazó los valores, pero no sé cómo sería el cálculo ahí. O si hay que hacer un cálculo. No sé. Recuerden que la I es una multiplicación, pero no son una suma aritmética multiplicación. Son Perdón, esa última parte no salió, profe. Se escucha cortado, profe. Se cortó. Sí. ¿Se cortó? Bueno, esperamos un poquito. ¿Ahí volvimos? Ahí volvió. ¿Volvió? Ahí se va de nuevo. Ahí se escucha bien, por lo menos. Bueno. ¿Seguimos? Ahora sí. Sí, sí. ¿Ahora sí? Seguimos entonces. Ahora Bueno, sí. recuerden, ¿saben por qué les digo esto? Para que ustedes traten de deducir las leyes y no aprendérselas de memoria, porque esto, fuera de broma, yo hasta inclusive algunas veces dudo. Entonces, ¿qué hago? Lo llevo a la lógica binaria, compruebo y después vuelvo a la lógica proposicional. ¿Me están siguiendo, no? Sí, sí. Se entiende, profe. Entonces, esta ley, que es la ley de la absorción, recuerden que en la lógica binaria, la disyunción es una suma y la conjunción es una multiplicación, pero tienen las mismas propiedades y gozan de las mismas propiedades. No es que yo hago, por ejemplo, A más A, no es 2A, es A, porque ¿qué es? Idempotencia. ¿Por qué? Porque A más A, ¿qué sería? P o P, que sería P. Ahora, si yo lo llevo a la lógica binaria, ¿qué digo? P o
lo llevo a la lógica binaria, que sería A más A igual a A. ¿Me están siguiendo, no? Claro. Vamos de nuevo. Si yo, por ejemplo, tengo P o P, ¿esto es igual a quién? Según la ley de idempotencia. A P, ¿no es cierto? ¿Todos de acuerdo con eso? Sí, porque Sí, sería profe. A por A, ¿no? Sí, y si yo hago A por A, ¿esto qué es? A, chicos, no es A cuadrado, porque acá la aritmética no tiene nada que ver. La podemos utilizar ahí como medio tocando de oído para poder ir entendiendo esto, pero no tiene nada que ver. ¿Me están siguiendo, no? Sí, Como por ejemplo, P o P es igual a P. Y A más A es igual a A. ¿Me siguen o no? Sí. Sí, profe. Porque la I es un por, pero no es una multiplicación aritmética. Es un producto lógico. ¿Me siguen, no? Y la O es una suma, pero es una suma lógica. No es una suma aritmética. ¿Me siguen, no? Claro, porque ahora no sé, nadie se va a escandalizar diciendo, ¿cómo A por A es A? Estamos en ¿qué? En lógica binaria, no estamos en una operación aritmética. Y A más A es A, no es 2A, porque no tienen nada que ver. ¿Saben por qué lo digo? Porque después me mezclan todo. ¿Me están siguiendo, no? Sí, profe, lo que hay que entender es que en estas lógicas, las multiplicaciones y las sumas no son como las otras que hemos visto en nuestra vida. Es otra cosa. Es otra cosa. Muy bien. Ahora te hago. Esto lo llevo a la lógica. ¿Para qué todo este lío? Porque quiero que entiendas esto. Y nos faltan todavía leyes. Bueno, ¿para qué hago todo este lío? Esto que sería A más A por B. ¿Sí o no? Y me está diciendo Sí, que es igual a A. Me está diciendo que es igual a A, ¿no? sí. Bien. Fíjate una cosa. Ah, otra aclaración. Perdón, porque tengo que aclarar varias cosas. Yo digo para que lo puedan entender, porque si no, no lo van a entender. Yo sé que, bueno, teniendo en cuenta que la lógica binaria es lo mismo que la lógica proposicional, nada más que cambian las letras y los símbolos. Por ejemplo, lo que vimos recién de, por ejemplo, la ley de identidad y también la ley de complemento. Si nosotros tenemos la ley de identidad, estamos diciendo, por ejemplo, ¿no? Que A por 1, ¿sí? Esto es A. 1 es tautología y 0 es contradicción. O sea que A por 0, ¿qué va a ser? 0. O casualidad que coincide con la aritmética, pero no tiene nada que ver. ¿Me siguen, no? Y ahora A más 1 es igual a 1, porque es una tautología y esto es una O. Y A más 0, ¿sí? Es igual a A, porque esto es una contradicción y esto es una O. Esto mismo que hicimos recién, hace un ratito, si yo lo llevo a la lógica binaria, digo, PI, tautología es P. PI, contradicción es una contradicción. PO, tautología es una tautología. Y PO, contradicción es P. Los maté con esto.
Acá creo que sí, medio confuso todo. Bueno, Sí, Se cambia la T por el 1 y la C por el 0. mirá, y acá más o menos. esto supuestamente, sí, la T te lo cambia por el 1 y la C te lo cambia por el 0. Ya sabíamos que la I era un por y que la O es un más. Todos de acuerdo, ¿no? Después exactamente lo mismo. ¿Me siguen, no? ¿Me siguen o no? Algo me siguen. Sí, profe. Bueno, ahora te hago una pregunta. Mira, acá tengo como dos términos, ¿viste? ¿Y qué tienen en común esto? Que uno tiene una A y la otra también tiene una A. Bien, entonces vamos a sacar, entre comillas, ¿no? Factor común. ¿Por qué puedo sacar factor común? Porque, Porque ambos tienen un mismo término. exactamente, porque tienen el mismo, sería por decir, un factor en común que es A. Abro paréntesis y ¿qué me queda? 1 más B, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Porque si vos haces la distributiva, ¿qué haces? A por 1, ¿qué es? A. A más y A por B es A por B, ¿sí o no? ¿Esto no es esto? Sí. ¿Me siguen o no? Sí. ¿Los demás compañeros? Yo sí, profe, un poco. Yo no pude, escuché, profe, pero no pude ver la pizarra, justo se veía medio difuso, así que no, ahora volvió. Bueno, vamos de nuevo. A más A por B es igual a por 1 más B, ¿sí o no? Porque si haces, sacás factor común A, ¿qué me queda en el paréntesis? 1 más B, porque A por 1 no es A, y A por B es AB, ¿sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Es lo inverso de la distributiva. Y ahora te hago una pregunta. ¿Tautología o una letra? Q, P, lo que sea. ¿Tautología o algo? ¿Qué es? ¿Se acuerdan? ¿Qué es esto? Uno más B, ¿cuánto es? Esto sería tautología o Uno, una letra. 1, muy bien. ¿Por qué es tautología? Acá está. Entonces me va a quedar A por ¿cuánto? Por 1, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Me siguen? A por 1. Y A Yo por 1, ¿qué es? Entonces se demuestra, esto que está acá, se demuestra que es esto que yo estaba diciendo que era A, lo demostré, pero con la lógica binaria, que es un poquito más sencilla que la lógica proposicional. Yo esto mismo lo puedo hacer con esto, y van a ver que da lo mismo, pero por ahí no se entiende muy bien. Yo sinceramente esta ley no la entendí. ¿No la entendiste? Bueno, mira. No. Bueno, vamos a otra cosa. Vamos a ver lo mismo. Vamos a intentar demostrar esto, pero con la lógica proposicional. Lo sacamos de la lógica binaria. Miren esto. Yo tengo P, O, P y Q. Y esto es P. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Bueno, ahora hago esto. ¿Sí?
No, esperen que lo vamos a hacer diferente. A ver si lo pueden entender. Vamos a hacerlo así. P es igual a P y tautología, ¿no es cierto? Pero P y tautología es tautología o Q. ¿Sí? Y si yo hago la distributiva, esto me va a dar P o P y Q. P y tautología, ¿sí? Es P o Q. Si yo hago la distributiva acá y acá, bueno, esperen que lo voy a hacer, a ver si lo entienden. Bien, P no es lo mismo que P y tautología, ¿me siguen hasta ahí? Sí, sí. ¿Se entendió el primer paso? P no es lo mismo que P y tautología. Sí, esa parte sí. Sí. ¿Me siguen? Bien. ¿Y tautología no es lo mismo que tautología o Q? Sí. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí. Y ahora hacer la distributiva. ¿Qué me queda? P y tautología o P y Q, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Ahí hizo la distribución. Bien. ¿Y P y tautología qué es? P. Tautología también. ¿P? Ah. No, hay una I. Ah. Entonces quedó demostrado que P es PO, P y Q. Olvídense de la lógica binaria. ¿Esto lo entienden? Sí, pero ¿por qué el otro paréntesis no lo resolvió? El de al lado. Si no lo puedo resolver. P y Q es P y Q. Ah, cierto. Cierto. Claro, solamente resolver el primer paréntesis y después lo otro. A ver, yo salí de P y llegué a ¿qué? A PO, P y Q, ¿no es esto? Sí, sí. ¿Me siguen? ¿Les parece muy difícil esto? Se pone más interesante, ¿eh? Hay que pensar más. Esta parte no la entendí, profe. ¿Qué parte? La parte de cómo llegó al resultado, no lo llegué a captar. Te hago una pregunta. ¿P no es lo mismo que P y tautología? Sí, esa parte sí. Eso es por ley de identidad, ¿no es cierto? Claro. Bien, ¿y tautología no es tautología o Q? Otra vez por identidad. Ah, por la identidad. ¿No tenemos que tautología o Q es tautología? Porque si tenés una O y una tautología, es todo tautología. No importa quién sea acá. Yo metí Q porque necesito Q. Si no, pondría R, S, lo que sea. Y ahora tengo una pregunta. La distributiva. Si yo la hago, me queda esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, el tercer paso no lo llegaba a entender. Este. P y No, T. el tercer paso de donde dice P y T o Q. Esa parte justamente no lo tenía el tema de la ley de identidad. Claro, bueno. T o Q es T.
tautología O, Q es tautología. Hago la distributiva, me queda P y tautología O, P y Q. Pero P y tautología es P, O, P y Q, que era esto. Entonces acabo de demostrar que P es igual a eso. ¿Todos de acuerdo o más o menos? ¿Eh? ¿Se entiende, chicos, o no? Ahora un poco mejor, profe. Ahora sí. Bueno. Profe, ¿lo podría explicar, pero al revés? O sea, ¿cómo llegó con el ejercicio hasta P? Bueno. Acá para acá. ¿Al revés? Sí, al revés. No lo llego a ver, profe, pero... ¿No se ve? A usted no lo veo ahora. Bueno, yo es que igual trato de que salga... Ahí se ve. Ahí ¿me ves? Va, se ve el pizarrón en realidad. Le veo sí, su mano le veo. Perfecto, bueno. Vamos. Digo, P no es igual a P y T. Sí, profe. P y tautología. Bien. Ahora, tautología no es tautología o algo. No importa quién sea ese algo. Sigue siendo una tautología porque acá hay una verdadero. Sí, profe, así lo entendí, pero ¿no lo puede explicar de abajo para arriba? ¿Cómo llegó hasta P solo? Mirá, P, esto queda igual que esto, y P es P y tautología. O sea que P es lo mismo que decir P y tautología. Ahí arrancaría. Sí. Bien, nosotros agregaríamos T. Sí, que es una tautología. Y ahora, Bien. esto, vos te estás dando cuenta de algo, que tenés P acá y tenés P acá. Acá tenés una I y acá tenés una I. Es decir, que P se está distribuyendo respecto de la conjunción, de la conjunción respecto de la disyunción. De la I respecto de la O. O sea que esto es P y T o P y Q. Es decir, que acá se aplicó una propiedad distributiva de la I con respecto a la O, ¿a quién? A T y a Q. ¿Qué es esto? ¿Sí o no? Sí, profe. Mirá, P y T, o, ¿sí? P y Q. ¿Qué es esto? Lo inverso de la propiedad distributiva. Y resulta que tautología o Q, ¿qué es tautología? Y P y tautología es P. Es lo mismo. Medio complicado esto, ¿no? Bueno, ¿explicamos el otro? Vamos con este. Vamos con P. Vamos a tratar de arrancar en P y terminar en esto, que es lo mismo, ¿no? Creo que este camino es el mejor, el otro es un poquito más difícil de ver. Bueno, acá tenemos que P es igual a P o una contradicción, ¿no es cierto? Bien, y contradicción, ¿qué sería? Contradicción y Q. ¿Por qué meto la Q? Porque tengo que llegar a esto. Y ahora hago la distributiva. P y contradicción, ¿sí? Y PO Q. Pero resulta que PO contradicción es P. Llegué acá, que era lo que quería llegar. O sea que estoy diciendo que P es igual a esto. O sea que esto es igual a esto. Muy difícil. Yo sé que esto no es fácil, ¿eh? Es difícil, profe.
Bien. Vamos con el 3. ¿Sí? Vamos a demostrar este que está acá. Igual esta clase yo se las paso para que la vuelvan a ver. ¿Sí? Veníamos bien, ¿no? Hasta que vinieron las leyes. Sí, profe, esta parte última cuesta llegar a resultados, o sea, utilizando todas las clases que nos dio. Que Ah. podemos Bien. Miren, yo acá tengo algo, esperen. Bueno, después se los paso. Bien. Bueno, hacemos la 3, ¿sí? Recién hicimos la 2. Miren la 3. Fíjate, P, O, no P y Q. ¿Puedo hacer distributiva acá? Sí, se puede, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? P, O, no P, y P, O, Q. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ahí sí. Hice la distributiva. ¿Esto qué es? Complemento. ¿Se acuerdan? Que si teníamos P o no P, ¿qué era eso? Una tautología, ¿se acuerdan? Claro. ¿Sí o no? Tautología ahí, ¿qué cosa? P o Q. Y ahora acá tenemos identidad. Tautología o algo, ¿qué es? Perdón, y algo. Porque si es O, es otra tautología. Si es tautología y algo, es eso. O sea, me queda P y Q. Y bueno, P o Q, perdón. Que era lo que queríamos decir. Yo salgo de esto, hago la distributiva, ¿sí? Por complemento digo que es tautología, y después, de acá a acá paso porque es identidad. Bueno, y ahora después lo van a ir viendo con las próximas demostraciones que tenemos que hacer. Esto es la primera vez que lo estamos haciendo. Aparte no lo pueden copiar, así que quédense tranquilos. Vamos a ir yendo. Acá lo único que hice fue la distributiva. Esto lo deduje, ¿sí? Por complemento, y esto lo deduje por identidad. Y nada más. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Así de seguirme qué es lo que estoy diciendo. Después, bueno, hay que ir entendiéndolo, ¿no? Profe, no me quedó claro cómo sacó la tautología. P o no P. Esto es tautología. ¿No habíamos hablado de esto hace un ratito? En base a la ley de complemento, por eso. Claro. Por ley de complemento. Por ley de complemento. Si vos, acá que tenés verdadero, verdadero, falso, falso. Acá que tenés falso, falso, verdadero, verdadero. Y si tenés una O, te va a quedar siempre una B, un verdadero con una O, todo verdadero. ¿Me siguen o no? Sí, ahora sí, profe. Me había olvidado, perdón. Y bueno, y acá identidad, tautología ahí, ponele esto es una sola letra, me queda esa letra. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, seguimos. Vamos con el 4. Y ya con esto. No, tenemos que terminar. Después vamos con la ley de la de condicional, la doble condicional y la de diferencia simétrica. Bueno, la última digo P y no P o Q. ¿Qué hago? Hago la distributiva. Tengo que llegar a P y Q, ¿no es cierto? Me va a quedar P y no P
O, P o Q. Bueno, acá es muy similar. P y Q, perdón. Acá es muy similar. Estoy distribuyendo P y no P o P y Q. Acá. Esto es una contradicción por complemento. O, P y Q. Y esto termina siendo P y Q por identidad. Y bueno, es esto. Esto que era esto, termina siendo esto que es esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Alguien que conteste. Por lo menos me están siguiendo, no digo que se entienda todo, pero más o menos se está entendiendo lo que quiero hacer. ¿Están entendiendo lo que... O sea, están entendiendo lo que estoy queriendo hacer? Estoy queriendo demostrar que esto es igual a esto, que esto es igual a esto, que esto es igual a esto y que esto es igual a esto. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe. Sí, eso sí. Hay que ver ahora de qué forma lo demostramos, ¿cierto? Bien. Bueno, la absorción siempre es media complicada de entender. Vamos a seguir. Faltan un poquito, algunas más. Y lo que pasa es que esta clase no se puede hacer en dos partes, digamos, ¿no? Tenemos que dar todas las leyes de una. Bueno, quedan 3 nada más. Sí. Muy bien, nos quedan estas 3. Después se los paso un PDF. ¿Se ve lo de abajo? Chicos, ¿se ve? Sí, profe. Sí, se ve.
Esto igual yo lo di, no sé si se acuerdan cuando vimos circuitos lógicos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? No me acuerdo, profe. ¿No se acuerdan de los circuitos? Vimos las dos últimas clases vimos circuitos. Los lógicos sí, pero si dice que esto lo explicó ¿No se ahí, acuerdan no me acuerdo. cuando vimos implicación? ¿Cuál era el circuito de la implicación? No POQ. Sí, eso sí, profe. Y bueno, eso. Y di el circuito de la doble implicación. También esto. Y di el circuito de la diferencia simétrica o la O excluyente. ¿Qué es esto? Vos fíjate, bueno, esta es de memoria. No POQ, P. Entonces Q es no POQ. Listo, punto. ¿Qué va a hacer? Algo hay que aprenderse de memoria. Después, la doble implicación. ¿Vos te acordás de la tabla de verdad de la implicación, de la doble implicación? ¿Cuándo era verdadera? A ver, si alguien me dice. Cuando ambos son verdaderos, cuando ambos son falsos. Perfecto, entonces mira acá, los dos son verdaderos y los dos son falsos. ¿Viste? Está bien. Y la diferencia simétrica o el lo excluyente, ¿cómo era la tabla de verdad? ¿Cuándo era verdadera? ¿Se acuerdan? Cuando uno era verdadero y el otro era falso. Y al revés. Excelente. Bueno, falso, verdadero, falso. Bueno, de ahí seguían, siempre unidos con una I y después se unen con una O, los dos paréntesis. Fíjate, es lo mismo. Nada más. ¿Qué va a hacer? Son varias, hay que aprenderlas a todas. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿para qué vamos a usar las leyes lógicas? Las leyes lógicas las vamos a utilizar para simplificar proposiciones compuestas. Es decir, yo les doy una proposición y ustedes me la tienen que simplificar. Eso es lo que tienen que hacer. Fíjate que en el práctico hay un punto, que es creo que el anteúltimo punto, donde dice simplifica las siguientes proposiciones utilizando las leyes de la lógica. ¿Se acuerdan de ese ejercicio? Era el ejercicio que no podíamos hacer porque faltaba esta clase. Exactamente. Bueno. Yo les voy a mandar ahora un PDF de las leyes. Y bueno, vamos a ir rumeándolas, mirándolas en la semana junto con la clase. Y las próximas semanas ya arrancamos con el punto simplificando las proposiciones. ¿Qué les parece? Ok, profe, ¿qué tiene que las leyes de Carnot? ¿Puede ser? Hay algo que también decía en el práctico. No, eso no lo vamos a ver. No lo... Porque hay un punto que hay que hacer con eso, me parece. Ese es el último punto. No. Este año no lo explico. Ok. Bueno, chicos. Entonces quedaría resolver el ejercicio ese que no podíamos resolver, el punto número 8, nada más. No. Sí, el de las leyes lógicas. No me acuerdo qué número era. El que decía simplificar con las leyes lógicas. Ese. Y después lo de lógica binaria no lo vamos a hacer, porque no está en el programa este año, ¿no? Profe, un compañero pregunta si esto es lo que vamos a hacer en el parcial. Tomo más esto que lo demás. Y después dice... no, eso solo dice. O sea, tomo más esto que los otros puntos. Esto sería como una conclusión de todo lo que venimos viendo. Porque imagínate que viste que relaciona todo. Profe, ¿cuándo serían las parciales de su materia? ¿Cómo? ¿Cuándo serían las parciales de su materia? No te sabría decir. Antes del primer cuatrimestre tiene que haber una nota de parcial. Y de los trabajos iremos viendo a ver cómo lo vamos calificando también, ¿no? Porque hay mucha gente que lo entregó. Bueno. Profe, escuché medio cortado
pero quería sacarme la duda si solamente entonces hay que resolver hasta el punto 8 del trabajo. Sí, el último el punto punto que tiene... El punto 9 que tiene A, B, todo eso no. No me voy a ok. explicar. Entonces resolvemos el 8 y lo podemos entregar ya. Sí, igual la semana que viene vemos cómo hacer el 8. Ok, profe, gracias. O sea que intentamos hacer el 8 y si nos sale, lo hacemos la semana que viene. No, yo en la semana que viene les explico cómo se hace. Ah, ok, entonces no tenemos que hacer nada. Esperar a que nos explique bien cómo se hace. Tienen que ir viendo las leyes lógicas, tratando de entenderlas, eso sí. Claro, o Porque estudiarlas. después, claro, estudiarlas. ¿Por qué? Porque yo voy a entrar directo a utilizarlas, no voy a estar explicando de nuevo las leyes. ¿Se entiende, no? Como hice acá, yo voy a empezar a desarrollar los ejercicios y te voy a decir, acá hice absorción, acá hice de Morgan, acá hice conmutativa, acá hice idempotencia. ¿Me entienden, no? Sí, el tema es estudiarla y tenerla bien en claro para después resolver los ejercicios. Claro, porque si vos no te estudias la ley, cuando yo te diga, acá hice idempotencia, vas a decir, uy, pero no me explica idempotencia, no, porque ya lo expliqué. ¿Se entiende, no? Ok, sí, se entiende. O por ejemplo, digo, acá hice absorción. Pues ya vimos absorción. De ahí a que no lo entiendas, bueno, es otra cosa, pero vos ya sabés qué es lo que estoy intentando hacer o qué es lo que hice. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, acá un chico pregunta a Gonzalo en el chat, dice, ¿por qué no dijo que se entregaban los trabajos? No puse fecha yo, para entregar el trabajo. No entendí bien la pregunta que está Gonzalo. Puso, profe, no dijo que se entregaban los trabajos, preguntando. No te escuché bien. Sí, no, los trabajos hay que entregarlos. Ah, bueno, sí, eso. Porque dijo que en teoría no se entregan. Pero usted había dicho que había que entregarlo hace 2 clases atrás, más o menos. Sí, Eso me los acuerdo. trabajos hay que entregarlos. Hay que entregarlos. Sí, chicos, hay que entregarlos. Claro, aclaró que no es la entrega a modo calificativo, pero sí a modo de práctica, así que había que realizarlos igual y entregarlos. Claro. Es que si yo no sé, a ver en qué situación está cada alumno, ¿me entienden? Ok, profe, queda claro entonces. Queda claro que cada cosa que hagamos la entregamos. Todo lo que tengan que hacer, entregamos. Tal cual. Sí. Bueno, chicos, ¿alguna otra preguntita? Por ahora no, profe. No, profe, súper claro. Bueno, muy bien, chicos. Bueno, nos vemos el viernes que viene, si Dios quiere, y estudien las leyes. Así que bueno, Perfecto. nos vemos y buen fin de semana. Buen fin de semana.